Dios me lo bendiga una vez más, mis queridos hermanos, en esta hora. Queremos darle la bienvenida a este tiempo de bendición para su vida y para cada uno de nosotros. ¿Qué tal si bendecimos al Rey de Gloria por darnos la oportunidad una vez más de poderle alabar, bendecir y de poder compartir su palabra? Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta hora, Jesús, por la oportunidad, Señor, que tú nos permites una vez más de poder llegar a cada corazón, a cada vida. Te pedimos que tu Espíritu Santo, esa bella persona, nos bendiga en este momento y que tu palabra llegue a nuestros corazones, que tu palabra sea bálsamo para nuestros huesos, medicina para nuestras almas. Bendice el corazón sediento, aquel que tiene deseo de adorar, de bendecir, de exaltar, de glorificar tu nombre, de escuchar tu palabra, el consejo divino, a cada hermano en la fe, cada amigo, cada familiar, a todos los que están conectados en este momento y los que escucharán el mensaje de tu palabra posteriormente. Bendígale, Señor, como tan solamente tú lo puedes hacer. Gracias, 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 Señor. Amén. Muy bien, damos gracias al Rey de Gloria que nos permite invocar su dulce y precioso nombre. ¿Qué tal si busca en su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8? Es un versículo bien conocido por cada uno de nosotros. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Acordémonos que el domingo pasado estuvimos tratando el tema 10 días, que está en el capítulo 1. Así que estas palabras que el Señor le presenta a sus seguidores, de igual manera forma parte del día 1. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay dos franquicias que se caracterizan por una gama de superhéroes. Nos referimos a Marvel y DC Comics. Lo interesante de cada uno de estos personajes es sus dones, capacidades y superpoderes que cada uno posee. Estos superpoderes lo utilizan para defender a la raza humana. Serían los paladines del mundo. De igual manera, se nos da o se nos presenta el origen del poder de cada uno de estos personajes. Así que resumiríamos de la siguiente manera: estos paladines o estos superhéroes están dotados de capacidades especiales. De igual manera se nos presenta el origen, la naturaleza de esa fuerza especial que ellos poseen y la finalidad de esa fuerza, que es defender a la raza humana. Quizás usted y yo desearíamos que alguno de esos superhéroes, quizás el más conocido, Superman, estuviera presente hoy para defendernos de esta pandemia. La realidad de estos personajes es que son ficticios, no son reales. Existen en la imaginación de nuestras mentes. Un superhéroe es un personaje de ficción, pues sus características superan las del héroe clásico, generalmente con poderes sobrehumanos. Eso es lo que nos presentan estas dos franquicias: superhéroes con la finalidad de salvar a la raza humana, con poderes, capacidades especiales, y que se nos presenta la naturaleza de esa fuerza. Cerramos diciendo de que sencillamente es fantasía, es ficción. Sin embargo, Dios ha capacitado a la iglesia con el poder de su Espíritu Santo. Esa es la buena noticia que yo tengo para usted hoy, mi querido hermano, mi querido amigo. El poder del Espíritu Santo es algo especial para tu vida y para mi vida. En este caso, no sería ficción, no sería un superhéroe, sino que es la realidad del hombre y de la mujer de Dios, la realidad y la salvación para este mundo. Yo deseo que consideremos en este momento el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, y desarrollaremos el tema basado en tres interrogantes. Primero,
¿Cuándo el creyente recibe el poder del Espíritu Santo? ¿Cuándo es que el creyente, que el hombre, que la mujer que ha nacido de nuevo, que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, puede recibir esa gracia de parte del Señor? Ahí en versículo 8, capítulo 1. Pero recibiréis poder. Antes de ascender a los cielos, Jesús le dice a sus discípulos que recibirían poder. ¿Cuál sería el criterio? ¿Qué tipo de poder se nos va a entregar? Acordémonos, no perdamos de vista la escena. Jesús ha resucitado, ha caminado o ha estado con ellos, se les ha aparecido por 40 días. Y ha llegado el momento en el que el Señor va a ascender en el monte de los olivos. Y estando allí, el Señor le da varias indicaciones, que ya lo vimos el domingo pasado, y antes de ascender, Él les dice que ellos van a recibir poder. Cuando usted escucha esa palabra, si usted tiene a alguien enfrente y le dice, querido caballero, querida dama, querido joven, querida señorita, en este momento usted va a recibir poder. Lo que más de pronto el ser humano desearía es tener poder. El poder es lo que nos capacita, lo que nos da la facultad de poder dirigir, hacer algo, orientar algo. Así que de pronto ellos pudieron cavilar en sus mentes, Jesús se va y él dice que nosotros vamos a recibir poder. Pero ¿qué clase de poder y para qué queremos poder? La ideología del poder es amplia. Cuando tratamos de estudiar el término de poder, es un espectro, es muy amplio, es multiforme. El poder es un concepto que parece tener la capacidad de estar presente en todas las partes al mismo tiempo. No es Dios, pero aparece en todos los espacios en los que se desenvuelve y se mueve el ser humano. Es decir, prácticamente el poder es como omnipresente. Donde usted se mueva, donde nos movamos, vamos a toparnos con poder, con personas con autoridad que se le ha delegado o se le ha dado. Así sencillamente lo define la Real Academia de la Lengua Española. Por decir, el poder lo podemos encontrar en la sociedad civil. En todas las capas de la sociedad civil nos vamos a encontrar con poder, con autoridad. En los tres poderes del Estado se menciona mucho eso. El órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial, y tenemos los jefes de Estado, en este caso el presidente de la República. También vamos a encontrar poder entre los sectores de influencia, por decir la iglesia, sea la iglesia del Señor o cualquier tipo de religión, ellos tienen poder, tienen autoridad y ejercen influencia sobre las masas, los medios de comunicación y la banca. En las jerarquías corporativas, las empresas, hay empresas poderosas, transnacionales, que tienen tanto poder y tanta capacidad que pueden moverse como ellos en un momento determinado desean. Así que el poder lo vamos a encontrar en todas las capas o en todas las áreas de la sociedad. Organizaciones que tienen una cabeza que les dirige. En la economía también. Alguien dijo por ahí viene don dinero. Y de acuerdo a la capacidad financiera de una persona, de acuerdo a sus recursos económicos, asimismo será su poder de influencia sobre lo demás. Es la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Hay gente que tienen poder económico, otros tienen el poder intelectual, algunos tienen el poder político. Así que sencillamente el poder se mueve en todas las áreas o en todas las capas de la sociedad. Sería esa clase de poder que el Señor se estaba refiriendo a los discípulos, que le estaba diciendo, pero recibiréis poder. De pronto ellos estaban pensando en un poder político. Acordémonos que ellos querían restaurar a la nación de Israel y quizás estaban pensando en un ejército. ¿Qué significa recibir? Acuérdese, Cristo le está diciendo, pero recibiréis poder, recibir. Así que el término recibir es tomar, aceptar, admitir uno lo que le dan o le envían. Eso es lo que el Señor le está diciendo.
ustedes van a recibir, yo voy a enviar el Espíritu Santo, pero ustedes lo tienen que tomar, ustedes lo tienen que recibir. El requisito para recibir ese poder es cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nuestra vida. Así de básico, sencillo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí aclaramos, el Espíritu Santo es una persona y cuando llega a nuestras vidas nos capacita, nos da poder, virtud y fuerza. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre mi vida, viene sobre su vida, nos capacita, nos da poder, nos da autoridad, nos da denuedo para poder realizar la obra del Señor. Así que si usted quiere recibir la unción, la gracia, la sabiduría y la ciencia del Señor, es menester que el Espíritu de Dios venga sobre su vida. Pero hay un paso que usted tiene que dar. Usted tiene que recibirlo. Lo segundo, ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué? Tendríamos que hacernos esa pregunta. Primero, ¿cómo recibimos el poder? Ya lo hemos visto en términos sencillos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la segunda pregunta, ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? Después de todo, ¿para qué el Señor me va a dar ese poder? ¿Para qué usted quiere poder? ¿Para qué yo quiero poder? Ya mencionamos una gama de poderes y el hombre está concentrado porque él quiere ese poder. Algunos nos dedicamos a estudiar porque entendemos que mientras más estudiados, más títulos tengamos, seremos poderosos por el conocimiento que adquirimos. Y tenemos una finalidad al adquirir ese poder. Mientras más dinero, más recursos, más bienes materiales, seremos más poderosos y tendremos más capacidad de influencia. Pero en este caso, cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, viene sobre mi vida, viene sobre la iglesia, tenemos que abrir este interrogante. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué Dios nos está dando ese poder a nuestras vidas? Volvemos una vez más a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese es el propósito básico, fundamental del poder del Espíritu Santo. Es para que usted, mi querido hermano, y mi persona, y la iglesia del Señor, seamos testigos de la gracia de Jesús. ¿Qué es un testigo? Es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Eso es ser testigo. Es la persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener el conocimiento del mismo. En este caso, ellos podían dar fe de los acontecimientos de la vida de Jesús. Ellos tenían ese conocimiento de haber caminado con el Señor por 3 años y medio, pero ellos necesitaban la capacidad, la virtud y la gracia del Espíritu Santo para poder testificar con autoridad, con gracia y con sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos capacita para ser testigos del amor de Jesús. ¿De qué es que debe de hablar la iglesia? ¿De qué es que tenemos que testificar? Sencillo, mi querido hermano, la iglesia ha sido llamada y ha sido capacitada por la persona del Espíritu Santo para sencillamente testificar del amor de Jesús. Los apóstoles no tenían que dar testimonio de sí mismos. A veces nosotros hablamos mucho de nosotros. Hablamos de nuestras virtudes, de nuestras cualidades, de lo que somos, de lo que hemos alcanzado, de lo que hemos logrado. Si tenemos una bonita capilla, un bonito templo, hablamos del bonito templo, la bonita capilla que tenemos y que logramos y que alcanzamos. Y el hombre cae en ese sentido vanidoso de darse la honra y la gloria. Testifican de ello. En este sentido no estoy hablando de testificar lo que Jesús ha hecho en mi vida, del cambio que el Espíritu ha hecho en mi vida por medio de la palabra, sino es la parte ególatra del ser humano, de envanecerse y decir, hoy somos esto y aquello. Los apóstoles entendieron que el Espíritu Santo había venido sobre su vida
para capacitarlos, para darle virtud, de nueva autoridad y gracia para ser testigos del amor de Jesús. Así que los apóstoles no tenían que dar testimonio de sí mismos, sino de Jesús. Ellos eran testigos especiales de la resurrección de Cristo. Si usted va al libro de Lucas, en el Evangelio, libro de Lucas, capítulo 24, en este capítulo 24, versículo 46 al 48, Jesús dice lo siguiente, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús le está diciendo a ellos todo este argumento, sencillamente para encerrarlo. Y vosotros, ustedes son testigos de estas cosas. Es cierto, ellos eran testigos oculares, ellos eran testigos presenciales, pero ellos necesitaban el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo para testificar con autoridad. En Pentecostés, Pedro dijo lo siguiente, Hechos capítulo 2, versículo 32, lea un poquito más adelante, Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, acuérdese, él está en su primer discurso. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él está testificando, los apóstoles están testificando, los discípulos están testificando, los 120, la iglesia, usted tiene que testificar del amor de Jesús. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, 16 al 19, Jesús nos da más detalles de cómo la iglesia debe testificar de él. Acuérdese, el Espíritu Santo viene para tomarlo de Cristo, para revelárnoslo, para dárnoslo a conocer y para que podamos testificar y hablar del amor de Jesús. Y en Mateo 4, 16 al 19 podemos encontrar con más detalle cuál es la función de la iglesia guiado por el Espíritu Santo para testificar del amor del Señor. Se los leo. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha dado poder, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo entra a Nazaret, llega a la sinagoga en día de reposo, le dan a leer un libro, toma el rollo, es del profeta Isaías y encuentra esta lectura y la abre y al final les dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Tratando de ver esos versículos, podemos entender cuál es el mensaje, la función de la iglesia y cómo debe testificar del amor de Jesús. Y partimos desde lo primero, la primera pregunta. ¿Se acuerdan? ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Ese poder, o sea, ¿cómo recibimos ese poder? Sencillamente cuando el Espíritu viene sobre nosotros. Note que lo mismo ocurre con el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cristo siempre estuvo claro que el Espíritu Santo estaba sobre su vida por cuanto lo había ungido. Había derramado su gracia, su sabiduría, su ciencia y su autoridad. El Espíritu del Señor debe de estar sobre tu vida, debe estar sobre mi vida, debe estar en mi vida y debemos de permitir que el Espíritu de Dios opere con acción y gracia. Ahora, ¿para qué viene el Espíritu Santo? Para testificar. Note lo que dice el escritor, para dar buenas nuevas a los pobres. La iglesia ha sido llamada para dar buenas noticias. La iglesia no ha sido llamada para dar malas noticias, ni para presentar tragedia, ni para tener un mensaje negativo. Usted, mi querido hermano, debe de tener un buen mensaje. Usted debe de testificar de las buenas nuevas de salvación. Y pobre, no importa si es pobre financieramente, no importa en el lugar donde esté viviendo, si tiene plata o vive cómodamente.
Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona pobre. Y la iglesia tiene el mensaje de fe y de esperanza de llevar las buenas nuevas de salvación. Me ha enviado, dice el Señor. Dios nos ha enviado a ministrar los corazones quebrantados. El corazón del ser humano está quebrantado, está dolido. Y el único que puede restaurar esos corazones, sanar esos corazones, es Jesús de Nazaret. Pero el Señor lo va a hacer por medio de la iglesia, cuando el Espíritu Santo opera a través de su vida y a través de nosotros. A pregonar. ¿Qué es pregonar? Es publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido por todos. Eso es pregonar. Y el Señor dice, yo he venido, el Espíritu Santo está sobre mí para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El hombre está cautivo, el hombre está preso en sus delitos y sus pecados. Usted y yo estábamos en esa misma condición. Éramos ciegos, quizás no físicamente, sino espiritualmente. Teníamos un destino sin Dios y sin esperanza hasta el día que el Evangelio llegó a nuestras vidas por un hombre o por una mujer que, guiado por el Espíritu Santo y por la unción del Espíritu Santo, pregonó las buenas nuevas de salvación. A poner significa esto: situar a alguien o algo en el lugar adecuado. Me gusta como dice el Señor, a poner en libertad a los oprimidos. Ellos están en una condición paupérrima, decadente. El hombre sin Cristo, a pesar de que lo tenga todo, está oprimido, está cautivo, está preso. Y el Señor dice, yo he venido a poner en libertad a los oprimidos, a cambiarle de posición, a ponerlo en el sitial donde ellos deberían de estar. Pero vuelvo y recalco, eso se logra cuando la iglesia comparte el amor de Jesús por el Espíritu Santo y a predicar el año agradable del Señor. Para la sociedad, el 2020 no ha sido un año agradable. Yo he visto muchas personas por ahí ya decir que desean que este año termine, que ha sido el peor año de su vida. Y ya sabemos por qué razón, por el COVID-19. Pero qué lindo es que el Señor dice que Él ha venido. Y en la época de Jesús la situación también era caótica. Era deprimente para el ser humano. Condiciones paupérrimas en todo el sentido de la palabra. Pero el Señor dice que Él había venido a predicar el año agradable del Señor. La iglesia tiene que ponerse en pie, como se puso el apóstol Pedro con los 11 y el resto de los hermanos en el día de Pentecostés, y predicar el año agradable del Señor. Así que, ¿cómo recibimos ese poder? Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas. ¿Y para qué es ese poder? Para testificar, para hablar de las buenas nuevas del Señor. Pero la tercera pregunta, ¿dónde la iglesia debe de ser testigo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Y el Señor le dice, ¿dónde la iglesia debe de ser testigo? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia debe ser testiga del poder de Dios. En Jerusalén, en tu Jerusalén. Debe de ser testiga en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este sentido debemos de ser testigos en nuestra familia. Jerusalén sería nuestra familia, nuestros seres queridos, de carne y sangre. Debemos de testificarles a ellos del amor de Jesús, de la gracia de Jesús. Debemos de predicarles de que este es el año agradable del Señor. Debemos de ser testigos con nuestras amistades, con los amigos, aquellas personas que han crecido con nosotros y que hemos desarrollado un vínculo de amistad por años, pero que ellos no han dado el paso de fe. A cada uno de ellos debemos de hablarle del amor de Jesús. ¿A quienes más debemos de ser testigos? A los conocidos. Hay personas que conocemos, no es lo mismo amigos que conocidos, que conocemos, que en cierta medida tenemos cierto grado de relación, compañeros de universidad, de colegio, compañeros de trabajo, conocidos, vecinos en la barriada. A ellos hay que decirle que el Rey de Reyes le ama y que Él quiere darle una mejor posición. Él quiere que sean reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pero hasta lo último de la tierra es
a los desconocidos. Hay algo irónico. El mapa mundial del coronavirus. Usted lo puede buscar en internet. Hay un mapa y usted entra y cliquea y ahí le presenta cada país. Prácticamente este virus ha abarcado todos los países. Y se dice que más de 5.5 millones de personas han sido infectados por este virus. Hasta la fecha, 5,5 millones y han partido a la eternidad. Algunos con Dios y con esperanza. Y otros sin Dios y sin esperanza. 351,000 personas partieron a la eternidad. ¿Dónde está lo irónico? Que de diciembre a esta fecha, este virus ha abarcado prácticamente todas las naciones. Sin embargo, la iglesia se ha quedado estática al paso de los años. Es porque quizás hemos caído en la conformidad. Hemos llegado a sencillamente a decir ya somos salvos, tengo mi familia, tengo mi bonita casa, tengo mi profesión, mi salario, tenemos un bonito templo y sencillamente hemos perdido el enfoque. ¿Por qué razón Dios nos dio de su Espíritu Santo? ¿Para qué Dios te dio su Espíritu Santo? ¿Para qué Dios le dio el Espíritu Santo a la iglesia? Para que recibiera poder, sí, poder, pero ¿para qué queremos ese poder? Para testificar, pero ¿a dónde hay que testificar? En nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia tiene que expandirse, la iglesia tiene que llevar el mensaje del Señor. Y mire, quiero cerrar aquí. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, me gusta mucho este versículo y reafirma todo lo que hemos compartido en esta hora. Hechos capítulo 2, versículo 33 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios, Pedro está predicando a la multitud y se está refiriendo al Señor Jesús. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. O sea, Jesús recibió la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Pedro se lo está enfatizando a ellos para aclararle lo que había ocurrido con cada uno de ellos, con los 120 en el aposento alto. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Oiga, qué tremendo. Cristo fue lleno con el Espíritu Santo. Por eso el Señor pudo hacer grandes obras, pudo testificar del Padre, pudo llegar a las masas, a las multitudes, porque la gracia y la sabiduría de Dios estaba sobre su vida. De igual manera en su vida, hermano, y en mi vida. Dios nos ha dado la promesa del Padre y Él desea que cada uno de nosotros reciba ese poder, esa virtud, esa gracia, esa capacidad para poder testificarle a las personas del amor de Jesús, sea en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria o hasta lo último de la tierra. ¿Cree que puede orar conmigo un minuto y decirle: Señor, ayúdanos a entender la naturaleza de tu Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu vino a mi vida y por qué está en la iglesia? ¿Para qué está en la iglesia? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida? Amado Dios y Padre eterno, dele gracias ahí. Dígale: Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Dele gracias. Dígale: Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de bendición. Y te pedimos, Señor, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, así como tú ascendiste en ese día ahí delante de los apóstoles y les dijiste: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que de igual manera nosotros podamos recibir ese poder, esa gracia, esa sabiduría, esa ciencia que imparte tu Espíritu Santo, ese denuedo, esa autoridad, esa unción para ministrar, para tocar las vidas, aleluya. Así como la mujer del flujo de sangre que tocó a Jesús y el maestro se detuvo y dijo: porque virtud ha salido de mí, porque el Espíritu Santo viene para traer las virtudes de Dios, la gracia de Dios, la ciencia de Dios, el amor de Dios,
El Espíritu Santo viene para que seamos testigos de tu amor, testigos de tu vida, de tu muerte, de tu pasión, de tu resurrección, que tú estás sentado a la diestra del Padre y que vienes por segunda vez, que vienes por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ser testigos, a ver fuera de nuestro entorno, de nuestra comodidad, porque ya hemos desarrollado un cristianismo cómodo, un cristianismo de conformidad. Sin embargo, tu Espíritu Santo es el que nos impulsa, el que nos empuja, Señor, hacia afuera para poder hacer la obra a la cual tú nos has llamado. Que como iglesia tuya, como ministros, como creyentes, no perdamos la perspectiva de cuál es la labor de la iglesia y por qué el Señor nos ha dado la bendita promesa de su Espíritu Santo. Es para poder testificar de tu gracia y de tu amor. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo a poder llegar a las almas, a las vidas, a los corazones, al hombre y a la persona que tanto lo necesita. Que seamos creyentes y una congregación comprometida con proclamar las buenas nuevas de salvación, el año agradable del Señor. Gracias, gracias, gracias Jesús, gracias Señor. Amén. Qué bueno, mi querido hermano, que las promesas de Dios siempre se cumplen. Y damos gracias una vez más al Rey Jesús porque hemos recibido de su Espíritu Santo, que nos capacita para ser testigos y hablar de la gracia del amor del Señor. Gracias porque usted está conectado en esta hora con nosotros y el Señor Jesús va a hacer algo especial con su vida por medio del Espíritu Santo. Si Dios nos lo permite, nos estaremos viendo este domingo a partir de las 11 de la mañana. Dios me lo bendiga.